Om Namaste. En este vídeo os quería presentar los workshops sobre el Bhagavad Gita y la filosofía del yoga que estoy impartiendo. Podría resumir como un leitmotiv bajo el epígrafe del yoga físico al yoga espiritual, basado en el Bhagavad Gita. El principal objetivo de estos seminarios es hacer accesible las profundas enseñanzas ético-filosóficas espirituales del Gita, un moksha shastra, un camino de liberación y autoconocimiento para que puedan ser aplicables en nuestra época, de forma que una persona normal con obligaciones familiares o laborales pueda beneficiarse de estas profundas sabidurías. Imparto básicamente 5 workshops. Están ordenados secuencialmente, es decir, coinciden un poco con el orden presentado en el Gita y van de más básicos a más avanzados, excepto el último que ya os lo comentaré. Son 5 seminarios. Primero, introducción al Bhagavad Gita, filosofía y caminos del yoga. Básicamente haremos un vistazo general de todo el Bhagavad Gita, de sus 18 capítulos. El segundo es basado en el Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada y purificación de la mente y del trabajo por el bien de la humanidad. El tercer workshop incluye el Jnana Yoga, la meditación, y el Bhakti Yoga, el camino devocional. El cuarto seminario está centrado en el Jnana, en el Jnana Yoga. Es el camino más difícil, más complejo, es un yoga de muy alta filosofía, con una visión de todo es uno. Es realmente uno de los caminos el camino más complejo del yoga. Y luego el quinto seminario yo lo he llamado Realización de la Bhagavad Gita, y está basado en las enseñanzas de Sri Ramakrishna y de Swami Vivekananda. Cómo aplicaron ellos el Gita en sus vidas. Creo que es una manera excelente de entender el Bhagavad Gita. De todas maneras, para llegar a este quinto seminario es bueno haber pasado por los otros. Hay un vídeo explicativo de cada uno de los diferentes seminarios. Más o menos la duración suele estar en unas 4 horas y se puede impartir tanto online como presencial. El Bhagavad Gita es un patrimonio espiritual de la humanidad. Fue revelado por Krishna a Arjuna para todos nosotros, y en él se encuentran claramente definidas las raíces de la dimensión espiritual del yoga, así como de la filosofía del yoga. Cualquier persona relacionada con el yoga físico, entre comillas, o asanas, debería conocer por lo menos 2 obras fundamentales: el Bhagavad Gita de Vedavyasa y los Yoga Sutras de Patanjali, que es una de las bases de la filosofía del yoga, si desease profundizar en la parte ético-filosófica espiritual del yoga y darle un sentido más profundo a la práctica de ese yoga puramente físico que normalmente se suele practicar en Occidente. Sin duda, este yoga físico aporta muchos beneficios al practicante, pero no obtendría más beneficios si se desarrollase y potenciase esta componente ético-filosófica espiritual también expuesta en el Bhagavad Gita. Después de ser durante 30 años el director de la ERI Global Business School, que fundé y que aún sigo dirigiendo, hace unos 15 años ya empecé con mi compromiso personal con el Gita, lo estudié, y en esta fase de mi vida me he propuesto una misión que es, os la leo literalmente: ayudar a restaurar el conocimiento en Occidente, eliminando la ignorancia con la sabiduría emanada del Bhagavad Gita y las enseñanzas de Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda. Para complementar esta visión, lo primero que he hecho es traducir 2 versiones del Bhagavad Gita, una de Gandhi y otra de Swami Vidyaprakashananda, y además casi toda la obra de Swami Vivekananda, que es la aplicación directa del Bhagavad Gita, y varias cosas de Ramakrishna. He fundado el Instituto Gita para dar a conocer todos estos valores, y aparte imparto cursos, seminarios y conferencias relacionadas con el Gita. Es importante decir que, dada la limitación del formato workshop, estos deben considerarse meramente como introductorios. El estudio del Gita es muy complejo, quizás ni en muchas vidas alguien sería capaz de lograrlo. Lleva mucho tiempo de estudio y meditación para que una persona normal, pueda realizarlo en su vida. Sería imposible en la corta duración de estos seminarios ni intentar transmitir ni asimilar este infinito océano de sabiduría. Como os decía, estos workshops normalmente se imparten en centros de yoga y pueden ser hechos en presencial tanto como online.
también se puede impartir, ya lo hemos empezado a hacer en cualquier programa de formación de profesores de yoga. Yo os quería comentar una cosa, hay otro vídeo por ahí que lo podéis ver, que es el Gita como una ciencia espiritual, como lo que se llama en sánscrito Paravidya. Hemos comentado ya que el Gita es ante todo un Moksha Sastra, un libro de liberación y autoconocimiento. Es en definitiva el estudio de la ciencia del alma. Oriente ha cultivado esta ciencia Paravidya, un conocimiento superior, mientras que Occidente nosotros hemos practicado la Aparavidya. Un seminario sobre el Gita como ciencia Paravidya requiere una metodología diferente al de cualquier otra materia Aparavidya. El aprendizaje del Gita debe basarse en el autoestudio y en el autoconocimiento, es decir, nadie puede aprender por ti. Al igual que Arjuna se enfrentó a sus miedos internos, a su ignorancia, y acabó luchando y venciendo, así creo que hay que enfocar el estudio del Gita. Durante siglos el Bhagavad Gita se ha transmitido tanto oralmente como a través de libros. Estas particularidades del estudio del Gita como ciencia Paravidya obligan a que estos seminarios tengan, como hemos comentado, un carácter introductorio, y eso hay que tenerlo claro. Por todo ello, estos workshops los baso en la interacción continua con los participantes, algo así como un concepto de satsang, y no están basados en el concepto de clase magistral. Dada la limitación de tiempo de estos seminarios, sería imposible analizar a fondo los 18 capítulos del Gita ni sus cerca de 800 versos. Por ello, daré prioridad a los capítulos más significativos, aunque evidentemente en realidad todos y cada uno de ellos lo sean. Para cada capítulo analizaremos los principales temas y determinados versos claves. Cuando yo introduzca un concepto clave del Gita, invitaré a un participante de forma rotativa a leer el verso relacionado. A continuación se reflexionará sobre su significado y, moderado por mí, debatiremos entre todos. Para entender mejor el complejo mensaje del Gita, voy incluyendo las explicaciones de los maestros que os he comentado. Sri Ramakrishna, el iletrado monje que ve a Dios y considerado hoy en día como el profeta de la armonía entre religiones, es el iniciador del resurgimiento del hinduismo del siglo XIX. Yo creo que casi todos los swamis que han salido más tarde son por la luz de Ramakrishna. Y el segundo es Swami Vivekananda, su discípulo, y es considerado hoy en día como el introductor del Bhagavad Gita, del Vedanta y del Raja Yoga en Occidente. Además que fue un prolífico escritor, haciendo unos maravillosos ensayos sobre el Jnana Yoga, el Raja Yoga, la filosofía de Sankhya, y que todos, ya os decía, los he traducido y forman parte de nuestra formación. Dada la complejidad que os comentaba, tenemos preparado un manual de unas 40 páginas que el estudiante debería recibir, sería bueno que recibiese antes del workshop para estar un poco preparado, ¿no? Se puede personalizar con el logotipo del centro para dar mayor valor. Y también es posible incluir el libro que he publicado, del Yoga de la Sabiduría, que podéis ver aquí. En definitiva, son 5 workshops, uno introductorio, 4 sobre los 4 principales caminos del yoga: Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, meditación y Bhakti Yoga, y Jnana Yoga. Y luego el último, las enseñanzas de Ramakrishna y Vivekananda. Y se pueden hacer online o presencial, o semipresencial, que es presencial y online. Muchísimas gracias. Om Namaste.